Voy a leer Primera de Timoteo. I'm going to read from 1 Timothy, Primera de Timoteo, capítulo 3. chapter 3. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Cuando ya lo Verses tengan, 1 through contestamos 7. con un amén. When we Todos already have sabemos it, dónde please say está amen. Segunda de Timoteo. Todos ya conocemos las escrituras. Ya sabemos dónde están ubicados los libros. Y bendito sea Dios para todos los que nos mantenemos al día con las sagradas escrituras. Porque este es nuestro mejor alimento, hermanos. ¿Lo The word of tenemos, God pueblo? is the best food that we can eat. ¿Lo all have it? tenemos? Amen. Amén. Dígalo con convicción. No tenga miedo. Abra su boca, porque para eso la dio Dios el Señor, para que le alabemos, le glorifiquemos, gritemos, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, y no se canse de alabarlo. Vamos a leer la Sagrada Escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así, amados hermanos, requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, de los que están allá en el mundo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bendito sea Dios, honramos tu nombre. Ahora voy a dejar que la hermana lo lea en inglés. 1 Timothy chapter 3, verse 1 through 7 says, "This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil." Amen. Gloria a Dios. Esta reflexión la he titulado, amado pueblo, sé fiel a tu llamado de pastor. Pueden sentarse, amado hermano. Bendito sea el Rey para siempre. Todos comprendemos, hermanos, We all de understand que ser pastor that being a no es pastor para cualquiera. is not just for everyone. Ser pastor es una gran Being a responsabilidad, pastor is a great responsibility porque no because está guiando animalitos, they're not guiding animals. él está guiando almas. They are guiding souls. Y el pastor And the pastor debe de tener en cuenta should take into account que tiene que entregar cuenta. that he has to speak on behalf of those souls. Tiene que ser responsable. He has to be responsible. Tiene que ser muy cuidadoso. He has to be very careful. Pero antes de que sigamos hablando de un siervo, de un líder que está al frente Before that, we continue to speak about a leader de una that is in the front iglesia, of a de una church, congregación, in front of a congregation. les voy a decir qué es un pastor según la Biblia. I want to explain to you what is a pastor. Un pastor es una figura que guía,
A pastor is someone who guides, cuida takes care, y protege and a la protects congregación de creyentes. their congregation of believers. Es similar Is similar a un pastor de oveja. to a shepherd. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, si nosotros hemos leído las escrituras, if we have read this in the Word, nos damos cuenta que este we era notice that this was one. un trabajo que era muy común. Se It was a ejercía common mucho. job. It was always done. Había muchos que ejercían There were many that were este trabajo, shepherds. pastores. They were shepherds, pastors of sheep, Y ellos cuidaban a las ovejas. and they would take care of ¿De the qué las sheep. cuidaban? What would they protect De them from? animales From animals que las destruyeran. that would come in to destroy them. ¿De qué las cuidaban? What also did they protect De them from? fieras que las destruyeran. From furies that would come to Y era destroy lo que them. se preocupaban, And that's what they would be porque worried ellas about. estuvieran bien That they y bien wanted, alimentadas. they wanted them to be healed and also well fed. Dice que esta función implica ser un supervisor espiritual This function is to be a spiritual supervisor que enseña la palabra de Dios, that teaches the word of God. consuela, It comforts, aconseja gives advice, y sirve de modelo de integridad and serves as a model of y integrity carácter cristiano. and of good character. La importancia del cuidado y The apoyo del importance- pastoral The importance of the pastoral covering, son aspectos their aspects esenciales del that are rol de un essential pastor en iglesia. for a role of a pastor in the church. Implica no solamente It estar amplifies presente, to be present. sino que tiene que ser el guía They need to be the guide espiritual y emocional of spiritually and emotionally de personas y a familias of persons and families que atraviesan momentos that go through times difíciles, that are difficult. que enfrentan circunstancias There's people that confront diversas. many different situations. Un pastor debe de estar en cualquier dolor, hermanos, A pastor should be there for whatever porque en la pain. iglesia tenemos Because the church, victoria, tenemos has alegría y tenemos tristeza. we have joy, but we also have Más cuando sadness. parte una oveja, cuando parte un creyente a los Especially regazos del Señor, When aunque sabemos a qué lugar a va, sheep passes away and goes pero to el be with the pastor Lord. siente en But the su pastor corazón always feels in their heart por aquella persona for que ha that partido al person Señor. that has gone with Y Christ. tiene él que sentir el dolor, And they feel that pain, compartir ese dolor con su and they share familia. that pain with their family. No puede ser apático. It can't be apathy. El pastor debe brindar apoyo They show support en todos los momentos de crisis, in all of the moments of crisis. sea cual sea, hermanos. Let it be what it is. El cargo del pastor, yo le voy a decir The order of the sinceramente, pastor, I'm going to let you know sincerely. yo no quisiera estar en los zapatos de un pastor. I don't want to have the shoes No sé of a cuántos pastor. quisieran. How many here would want that? De un verdadero pastor, déjeme decirle. One true pastor, let me tell you this. Porque de cualquier pastor, From usted whatever puede pastor, puede estar en esos zapatos también. you could be in their shoes as well. Si quiere por interés, If you want it because of interest. pero por amor a las almas, But for love of the es souls, muy diferente. is much different. Porque en esta empresa Because in this Christian business, el que le va a pedir cuenta a él and the one who is es going Dios. to be called upon him is God. No es como aquí, It's not like here. que en cualquier empresa What- terrenal, whatever tú le das cuenta a cualquier worldly hombre. business, you just tell anybody. what Pero they're en esta responsible no, of. porque es a Dios. But not this one. This one is to God. Y recordemos And remember que Dios, that the Lord, a Dios no se le puede engañar. we can't trick Dios him. no puede ser burlado. We can't make fun No of him. hay quien engañe a Dios. There's no one here that can trick God. Y el que se cree más astuto que Dios And the one who believes he's more than him es un neófito para mí.
porque Dios lo conoce todo, The todo Lord lo knows ve, everything. todo lo conoce. He sees everything. He knows everything. Él tiene todas las capacidades. He has all the capacity. Recuerda quién nos crió, fue Él. Remember, He created us. Yo por eso me quedo pensativa muchas That's why veces I always am thinking cuando veo personas and reflecting that when I see people que hacen cosas ocultas, that do things in the hidden, que actúan they act por sus propias decisiones. on their own decisions. Y yo digo, que And I creen que Dios do es they cualquier believe? cosa, That God is a que Dios son whatever, aquellos ídolos, whatever thing aquellos muñecos que están en las paredes y que that los pueden those mover de un lado a otro. No, that Dios we no es see eso. around. God is not like that. Dios es el Dios eterno, el Altísimo, He el is que the hizo el eternal cielo y God. la He is the tierra. Almighty. He made the heavens and the earth. Y no habrá nadie, ni And there shall be existirá no nadie one que lo that- pueda engañar. No one or nothing can exist in this earth that can trick him. Es por eso que hoy This is why today vamos a compartir we're going to share lo que dice el apóstol Pablo. what Apostle Vamos Paul a says. reflexionar We're en going to esto, reflect en los versículos que leímos. in the verses we read in 1 De Timothy primera de Timoteo 3, 1, 7. chapter 3, verse 1 through 7. ¿Qué hace ahí el apóstol Pablo? What is he trying to say here? Exhorta He's trying to motivate cómo debe de ser un líder How de una a iglesia. leader of a church should be. Y si ustedes lo leyeron, And if you guys have read it, pudieron haber entendido las exigencias que se da en you estos can versículos. understand the Cómo deben de ser los existence of this obispos. word, how the bishops need to be. Porque es un cargo honorable. Because it is a position of honor. Es un cargo bien remunerado. It is innumerable. Si se ejerce conforme If you exercise a las this directrices del Espíritu according Santo. to the Holy Ghost. Yo le voy a decir, hermanos, y lo I'm voy a gonna say, compartir de brothers parte and de mi sisters, opinión. And I'm going to say this from my personal Sí, es bien opinion. cierto. It is Estamos really viviendo true tiempos difíciles. that we are living difficult times. Lamentablemente, Unfortunately, no todos not all of us, son verdaderos pastores. not all of them are true pastors. Lamentablemente, Unfortunately, hay muchos there are many que se han nombrado that have named pastores, themselves pastors, pero porque estudiaron teología, but it's because porque they firmaron, studied theology, or porque they se signed pusieron el something, nombre, or because they just gave o themselves that porque le title, dieron, lo señalaron. or because they just signaled to them. Pero no es igual But it's el not the same. pastor The cuando pastor, tiene el llamado when divino. he has that divine calling, Un verdadero pastor a true no pastor daña sus ovejas. does not damage their sheep. Al contrario, In las opposition, cuida, they take las care of them. alimenta, They give them las the feed. guía, They guide them. comparte con They ellas. share with them. No así Not like that. los que son puestos Not like those that are de nombre. placed by name. En estos tiempos In these times, de tanto engaño, among all the deceit, estamos viviendo estos tiempos difíciles. we are living these hard times. La mentira está revuelta más The que la verdad. lies are just growing Es la and que está growing más more a than flote, ever. la mentira. They're floating out there. ¿Por qué, hermanos? Why? My Porque brothers and sisters? lamentablemente Because unfortunately, hay unos que han tomado cargo there's some que no people les that corresponde. have taken a calling that is not theirs. En lo que concierne a mí, yo soy muy respetuosa de la palabra de Dios, If hermano. you know me, I'm very respectful to the word of God. Yo ni tan siquiera me atrevo I won't even dare a decirle a las personas, to tell people, dice el Señor. thus says the Lord. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque si Dios no me ha hablado, Because no of- voy a decir algo. Because if God hasn't que spoken, Dios I'm no not me ha gonna dicho. say that what God has told me not to say yet. ¿Y sabe por qué lo hago? You know why I do this? Porque yo he leído la palabra. Because I He have read leído the las word of Sagradas God. I Escrituras. have read the Holy Scriptures. Y ahí hay una condenación And there's a condemnation para todo aquel que use for el nombre de those Dios that use the name, para Lord's hacer lo name que le dé su gana. to do what they want to do. Por eso las ovejas That's why the sheep, deben de reconocer we need to recognize, la voz de su pastor. to know the voice of our shepherd, of our Porque si pastor. usted tiene un pastor que le está predicando If you conforme have a pastor las who, escrituras, that preaches according conforme to la the scriptures, enseñanza, according to the teachings, obedécale, then hermano. obey them.
Para eso usted tiene Biblia. That is why you have Tiene a Biblia en su Bible. casa. That's why you have Tiene a Bible Biblia here. You have aquí. them in here in your Para que usted house. sepa lo que Él, So that you know cuál es el alimento que Él está trayendo. what he is bringing to you. No nos debemos de guiar por vientos de doctrina, hermano. We shouldn't allow ourselves to follow the Pablo doctrines of this world. advierte Paul de que vendrán makes you muchos aware falsos that many false engañadores deceit envolviendo a la congregación. that will involve the congregation. Debemos de tener mucho cuidado We have to be very careful lo que oímos, what we hear, lo que what vemos we see, y lo que hablamos, and what we hermano. speak. Porque no solamente a ellos Not only to them, Dios va a pedirle cuenta, God will say, "Why did you sino do que a this?" nosotros también. But us too. No vayamos a hacer Let's not do lo que sucedió what happened cuando falló Adán y Eva. when Adam and Eve failed. Unos con otros se echaron la culpa. They blamed each other. No, esto no va a ser así. That's not going to be like this. Recuerda que Dios Remember that God nos ha puesto aquí has placed us con here entendimiento y with an sabiduría. understanding and a wisdom. Si las ovejas se pierden, If the es sheep porque no get escudriñan la lost, Biblia. it's because they don't read the scripture. No le of the vaya a echar Lord. solo la culpa al pastor. You can't blame just the pastor. ¿Sabe que si yo le veo una debilidad al pastor, sabe lo que yo voy a hacer? You know, if I see something Y lo que negative dice el apóstol about Pablo, the pastor, and you know what the Apostle Oren. Paul says? We have to pray. oren por sus autoridades, We have to pray for our authority. porque al igual que todos nosotros, Because ellos también Just like son de us, carne y hueso. they are also a flesh and bone. El único que no falló en esta tierra The only one who didn't es fail nuestro in this Señor land Jesucristo. was our Jesus Christ. Pero nosotros But us, somos we pecadores, are sinners. somos de carne y hueso. We are of flesh and bone. Dice, amados hermanos, reflexionando en los versículos que leímos, Reflecting on the dice en el verses that we've versículo número reflected, 1 verse 1 says, que la siguiente declaración es digna de confianza. "This is a faithful Si saying. alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, If a man desea desires a posición position honorable. of a bishop, he desires a good work. No es cualquier posición. It's not just any position." Y valga la redundancia, le repito nuevamente, I repeat this yet again. que usted, que los That you- pastores le trabajan a Dios, And the pastors work no le for the trabajan Lord. a un hombre. We don't work for man. Dice en el versículo 2, por esta razón, In verse 2 it says, "For un this líder reason, de la iglesia a leader of this church debe de ser un hombre que should, lleve una vida intachable. should be Debe de, a debe temperament de ser fiel a su faithful esposa. to his wife." Con las palabras que dijo el siervo antes de iniciar. Like what Que the él servant of God dio says. la fecha de cuando se casó con su esposa y He que fue gave la, the date of la when he única y que ha of his sido wife, la que lo ha cuidado, ha and estado is the con only one that él. has taken care of him Ese es and un been with him. matrimonio, ese es That un is a hombre marriage. That is a man que anhela that desires respeto. respect. Él ha entendido He has que solo una understood esposa that only the wife hay para there is ejercer su to pastorado. exercise his pastor. Una mujer idónea, A una helpful mujer woman, que esté al lado de él. a woman that is next to him. Aquí no es, el pastor no puede estarse divorciando. No pastor should be here divorced. Pueden tener diferencias, pueden They tener could be cualquier cosa, pero ellos lo tienen que resolver. differences, but they have to resolve it. Ellos tienen que ayudarse mutuamente. They have to help each other mutually. Y mientras Jesús sea el centro de su casa y And de as su long familia, as the God of ellos van a hosts poder will, resolver is the center of todas their sus life diferencias y and sus their family, problemas. they can resolve any differences there may exist. Por eso es que dice el apóstol Pablo, That's why the Apostle Paul tiene que says ser fiel a that- su esposa. that he needs to be faithful to his wife. Debe tener control propio, He has to have vivir temperament sabiamente y tener una sober-minded, buena reputación. of good behavior, Con agrado debe de recibir visitas hospitable, y he should huéspedes en su receive, casa. Y también debe visitors to tener his la house. capacidad de enseñar. and also should be able to teach. Diríamos, ala, pero imagínense si el pastor comienza a recibir Imagine if a the todo lo que pastor, golpea la puerta. No, se everybody debe that entender comes to the door, espiritualmente que we la need to palabra se touch está them refiriendo, spiritually. que él The word tiene is que trying to ser- say, debe to recibir be- bien las visitas he needs to receive well the y los visitors. huéspedes, darle And he buena has to be estancia. hospitable. Pero no es cualquier persona que Dios le va a enviar. But it's not Son Well- personas verdaderamente necesitadas. not just anyone could come in it, but people of need.
Porque imagínense que le llega una persona Because que imagine if somebody un comes asesino, that un is an ladrón. assassin ¿Ah? or a thief. No, tampoco Dios No, not God is no not nos va a going dar to. algo. No nos va a dar un pez It's con not todo y gonna- espina. Nos va a dar un It's not pan. gonna, he's not going to give us just anything. He's going to Nos give va a us poner bread. personas que realmente He's going to give us people merezcan la necesidad y la ayuda del pastor. who really deserve the help of the pastor. Y dice que debe tener la capacidad para enseñar. They should have the capacity Un to teach. pastor A pastor debe estarse documentando todos los días. should Debe de estarse documentando todos los días. Debe estarse informando. they should be learning and informing ¿Con qué? themselves Con la every palabra day de Dios. with the word of God. Tener una íntima They should have relación con an Dios. intimate relationship with the Lord. Yo me gozaba hoy que escuchaba I Un was video. joyful today when I was hearing a video. que Alberto estaba escuchando My husband Alberto was y era listening to. de Gigi Ávila, It was about Gigi Avila, un pastor bien reconocido. a well-known pastor. Y este pastor decía And this pastor said cómo él how he ocupaba las horas de su tiempo fulfilled his hours of the y day. fielmente And faithfully, cuánto dedicaba para leer la Biblia how todos los días, much time he dedicated himself to reading the cuánto word of God. ocupaba para orar. How much time he spent Y dice praying. que entre más iba superando, él se sentía And more that mejor. he got better, he felt better. Porque una persona, entre person más tenga relación con Dios That y is más deeply vaya leyendo rooted la Sagrada with the Escritura, relationship of esta God persona se va a ir sintiendo mejor cada día, and reads the word of God, más will feel saludable better espiritualmente. and spiritually will be okay. No importa que el cuerpo se te vaya deteriorando, It doesn't matter if our body starts pero to que tu deteriorate, espíritu to fall vaya apart, creciendo día but a our día. spirit needs to grow more and more every day. Los pastores The pastors que tienen relación That have- íntima con Dios have an intimate relationship with the hacen la Lord, voluntad de Dios, are doing the will of God. obran They are working conforme al derecho, according to the right. no toman decisiones They por don't tomarlas. make decisions just Primero to make consultan them. a Dios, They first consult to the Lord, porque con Dios because with the Lord, todo resultado va a ser bueno. all results are good, No así el que toma sus propias decisiones. not those that make their own decisions. Dice, no debe de emborracharse ni ser Not given violento. to wine Debe or de not ser violent. amable. They No should debe be buscar gentle, pleitos ni amar el dinero. not quarrelsome, Aquí or hay un not punto greedy for muy money. importante. There's que a por lot of esta important razón, points. Muchos reason, pastores han nacido como hongos en la tierra. Many pastors have been like funguses on this earth. No deben de ser borrachos, no We- emborracharse. We can't get drunk. Imagínese un borracho, un pastor que venga aquí a ministrarle bien borracho. Imagine ¿Ah? a pastor ¿Por that's dónde drunk va a salir la congregación? that is ministering to a drunk. Where Todos is the con la congregation gonna corona, think? todos con una botella de cerveza aquí. Imagine everyone here with a beer in their hand. Imagínese qué sería de nosotros, What hermano. would be of us? Pero bendito Dios porque el siervo no conoce y no conoció ese vicio. And thank God for that. The servant of Por eso a mí me God does encanta not ese know that texto que dice, addiction. benditos sean los pastores que nunca se sentaron en silla de escarnecedores, Blessed be the pastors that never sat in a sinful porque no seat. aman nada, no codician nada de este They don't mundo. desire nothing Nada of de this vicio. world. Nothing of the addictions of this world. No deben de ser violentos. They should not be violent. Es terrible tener una persona que It's no te le puedas awful acercar, to try to come near to someone that you tenerle can't go miedo near al to. pastor. Be afraid of the pastor. No, es capaz de que se me tire encima si le digo algo. Maybe he might throw No himself debe de onto me ser if I say violento. something. No, he can't be violent. Debe de ser amable. They have to be loving. Debe de aprender a escuchar They también. have to learn how to listen too. Porque dentro de la congregación, hermanos, Because within the congregation, brothers and sisters, hay creyentes there are believers que se dedican that dedicate their time meramente a orar por los pastores to pray for the y pastors, son los que sostienen a ellos en ese lugar. and they sustain them in that place. Ese es un verdadero creyente. That's a true believer. No amar el dinero. ¿Cuál es el mal del ser humano? La No, raíz de todos los males no es el amor al dinero. love for money. That is the worst sin. ¿Para in the qué world. quiere un hombre Why would a man ganarse todo en esta tierra want to earn si al everything in final this perdió earth su alma? if he loses his soul? Sí, hay pastores, vamos a ver. There are a lot of pastors. Let's Hay see. muchos There's many
que se han enriquecido that have gotten rich, de una manera exorbitante, that have done it porque a ellos les exorbitantly, conviene más because el dinero, they are more attending to the no money que se salven las almas. and not to the souls. Pastores que tienen aviones, jet, There's a lot of pastors out there with jets pastores que tienen carros carísimos, that have expensive cars pastores que solo se comen comida especiales and only eat pastors that eat special foods, y las ovejas cada día más raquíticas. and the sheeps are Ese going no es un buen through pastor. difficult times. That's not a good pastor. Un buen pastor es A porque good pastor es aquel que se va a preocupar is that who worries por alimentar a sus ovejas, to feed their por sheep, ayudarle. to help them. ¿Cuántas necesidades hay en este mundo, hermano? How much necessity or need there is in this world. Estos hombres creerán These men must que Dios believe no tiene ojos. that the Lord does not have eyes. Dios está observando desde el cielo The Lord is observing from the sky todas las actuaciones de cada uno. all of our behaviors. Por eso es que yo That digo, is hermanos, why I say this, brothers and no me sisters. tomo I en won't las manos jugar take the a position to ninguna play persona with anyone que sea ministro, que sea un líder that is a leader de or una a minister congregación. of a ¿Sabe por qué? congregation. You want to know why? Porque para eso está Dios. Because that is what God is there. Para eso está el juez de jueces. That's why God, who is the judge of judges, Y como les dije en anterior, and like I said before, Dios no puede ser burlado. our Dios Lord no cannot puede be ser engañado. made fun of. Our Lord cannot be deceived. Y dice, hermano, debe dirigir bien a su propia familia They y need que to- sus hijos lo respeten y lo obedezcan. They need to have their Este es children un in gran submission. ejemplo que debe dar nuestros pastores. And this is the example that the Que pastor needs sus to give, hijos estén that their sujetos a kids ellos. are submitted to them, Que sus hijos lo that their respeten. children respect them. Porque imagínense qué Just pasa si la imagine congregación ve What que los happens hijos if the hacen congregation that their lo que les children da su gana. do whatever they want to do? ¿Qué respeto le da la congregación a él? What respect will the Ninguno. congregation give them? Nothing. El hijo The son que or the está daughter bajo la cobertura that is under the de sus padres covering of their debe parents, de someterse a ellos. they need to submit to them. Así como los pastores That just like the se pastors someten submit al Dios Supremo, to our supreme God, igual son nuestros hijos. that is how our children should do. Debemos de saber educar nuestros hijos, We need to hermano, know how to educate our children para que no pasemos vergüenza. so that we're not ashamed. Eduque bien a su We hijo, need to educate our ¿Sabe por children. qué? You want to know why? porque el pastor debe dejar Because un buen legado. Our pastor needs to leave a ¿De good dónde nacen? ledge. ¿De dónde nacen los nuevos pastores, Of where los the nuevos líderes, new los nuevos leadership and maestros, pastors are born. los nuevos New predicadores, preachers, los profetas, new los prophets, apóstoles? ¿Sabe de the dónde nacen? apostles? You know where they are De born of? toda la educación Of all the education espiritual que le spiritual, estemos dando a nuestra familia that we give to our y a la families congregación. and to our congregations. Es por eso que digo que el That's why cargo I de say this. pastor no es para The- cualquiera. Burden of a pastor is not for everyone. Debe cumplir con todos estos requisitos They have to have ¿Para all qué? these para que las ovejas se sientan anomalies bien, so para that que vayan the sheep creciendo, can para que feel se good, that they alimenten can y para que grow vayamos and eat, creciendo día a día so we can be more and more in Him, y seamos útiles and that we are worthy para la expansión de la iglesia. of the expansion of the church. El pastor tiene The una gran pastor responsabilidad Has a great en responsibility. iglesia y en su casa. Has in this Tiene church que educar and primero a outside su of the casa church. y luego la He has to iglesia. first educate his family and then us, his No congregation. puede dejar que nadie lo domine. They can't let no one dominate them. Pueden compartir como familia They can share y as a llegar a family un acuerdo. and come to a common Todo accord. esto que sea en beneficio But anything that is del of hogar, benefit en beneficio de la of the iglesia. home and of the church. A su nombre. To the name, Y dice, amados hermanos, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar a la iglesia? if a man can't guide Imposible. their house, how are they going to guide a church? Imagínense el pastor, llega a la oveja Imagine y no hay a la esposa
y la esposa anda de turista y el pastor de delantal, cocinando, limpiando, viendo a los niños. Imagine a man without a wife and Y just entonces preaching dice and la cooking oveja, and cleaning. ¿y qué estoy aprendiendo yo aquí? And as a sheep, what do you say you're learning? Si bien es cierto, no es deshonroso que el pastor ayude también en los deberes de la casa, It's always honorable that a pastor helps in the pero deben de works of the estar house, mutuos, but they have to deben de be estar juntos, mutually together, mutually working ayudarse, together, helping one another, unidos, and united. jamás serán vencidos. They will never be Un overcome. pueblo desunido, A divided home. ¿quién es el que toma ventaja? Es Satanás, y You que el know Señor lo who takes lo advantage of a reprenda. divided home? Satan does. dice que un líder de la iglesia no The leader debe of a ser church un nuevo creyente, should not be a new porque believer, podría volverse orgulloso because they'll y be el full of diablo pride lo haría caer. and the devil will see them fall. ¿Qué pasa? ¿Por qué el apóstol Pablo recomienda esto? Porque mire, You know why this is una recommended? persona nueva A new person, no tiene a new ningún believer, conocimiento, they have no es recognition. neófito en la palabra, Is a neophyte. tiene que ser maduro en la fe. They need to be mature in the faith. Diríamos, pero si en la Biblia también el Señor sí usó jóvenes. Yeah, in the Bible, the Lord used young people. Y uno de youth. los jóvenes que a mí me impacta mucho, And one of the youth that el impacts me rey the David. most is King David. pero el rey David fue especial. But King David was a special person. A pesar de ser un joven, Even though he was a young man, ejerció su trabajo fielmente. he did his works. Dice la Biblia faithfully. que él era el encargado de cuidar He was in las ovejas charge de su padre. of taking care of the sheep of his father. Pero era un joven he bien was a young responsable. a responsible man. Todos conocemos la historia de David We all know the story of y David, right? sabemos que este muchacho We know that this young man, desde un inicio agradó al from the Señor beginning, he was porque anduvo siempre conforme al corazón de Dios. always conforming to the heart of God. The Y Lord por looked eso at es him que well. él That is why he da un gran ejemplo, gave a great example. que él defendía a las ovejas. He ¿De qué las defended defendía? the De sheep. osos, You want to know what he leones. defended from lions, from Le hacía bears? frente a todo tipo de animal salvaje. Would come before No any escatimaba su salvage propia animal. vida. Enfrentaba a los animales. He confronted those savage animals. Y si miran ustedes también, And if you ¿a look, quién enfrentó este muchacho también? you know who he confronted as A well? Goliat. Todos sabemos He la confronted historia de Goliath. Goliat, We que all fue know lo que that este story. muchacho hizo. You all know. Pero what he ¿quién did. fue el que lo ayudó? But you want to know who helped him? Fue Dios. It was God. ¿Por qué? Porque él siempre Why? depositó Because he su always confianza deposited en his Dios. faith in God. Sabía que todas trust las in God. batallas las He knew obtenía a all través the battles del that poder de Dios. he conquered was by the power of Es God. por eso That is que un why pastor a debe pastor depositarse meramente needs en las manos del Señor. to deposit himself in the Si hands of quiere our ver Father. victoria, If he wants to si see the quiere ver victories, triunfo, if they want si to see quiere ver triumphs, crecimiento, if they want to si see growth, quiere ver grandes if they want to cosas, see great things, tiene que estar en manos del Señor. they need to put themselves in God's hands. David obtuvo mucho David obtained a lot porque él confiaba en because Dios. he trusted in the Lord. Mientras el pueblo de Israel estaba todito atrás, Meanwhile, muchacho all of the people of tan- Israel was behind him. yo creo que era delgado, chiquito, He was small, very skinny, enfrente de semejante gigante. in front of a big giant. No retrocedió, no He didn't escatimó su turn back. vida, He didn't care about risking se himself. enfrentó He confronted. a ese grave problema que tenían los israelitas, He confronted that big problem pero obtuvo la that victoria. the Israel had, and he got No the era por victory. tamaño, It's no not era because of his por size, su audacia, sino porque Dios le dio la sabiduría. but it was because God gave him that wisdom. Dios es el único que puede ayudar a God nuestros is the only pastores one that could a help ser our pastores de pastors verdad to be true pastors, y sobre todo espirituales. but over anything spiritual. Dice, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no And sea those that are not deshonrado of their y church caiga en la trampa del diablo. should be of good Las testimony. personas de afuera son los que hablan
Nosotros somos carta leída a todos los que están allá We afuera. are an open letter to everyone ¿Quiénes out son there los in que the world. acusan? ¿Quiénes son los que señalan? Who are the ones that are mundo. being signaled? Who signals us is the world. Yo me acuerdo que I remember when cuando yo estaba en mi iglesia, allá I en was at my Nicaragua, church in Nicaragua, yo tenía un familiar I had a family member que me decía, that used to tell me, allá miré a tu pastor "Oh, over there I saw your pastor en el centro comercial, en Metrocentro, me decía. in the metro Él, center. él mucho visitaba ahí It's like a city hall. A lot of people Eh, visited. Metrocentro, el centro comercial, ahí pasaba él. It's a city of commerce. That's ¿Sabes where lo que he estaba would always haciendo? Me be. decía, You know what he comprando was doing? ropa, He was buying comiendo tranquilo. Y me clothes comenzaba a decir muchas and cosas. eating good food. Ella no era cristiana, And she wasn't a era Christian. católica. She was Catholic. Y ella me llegaba a decir las And she would cosas. tell me things. ¿Y sabes lo que yo le contestaba? And you know what I used to answer? Yo no soy quien I'm not one para señalar al pastor. to signal Lo the que él pastor. está haciendo es What he's doing, responsabilidad That's de él con Dios. That is his responsibility with the Mi Lord. obligación es My orar por él. obligation is just to pray for him. Si él está cometiendo un error, que If he's Dios making a mistake, le limpie that may le the dé Lord sabiduría clean his mind, y give le him haga ver wisdom, en qué está fallando. and show him what he's failing. Es lo mejor que podemos hacer, That's the hermano. best thing we can do. Dice que el que guarda su boca halla la vida, dice el proverbio. If you guard your Todos mouth, somos seres humanos guard your heart. We all are humans. y hay muchas personas And there's many people que se dan la tarea, hermanos, that give themselves a task de hablar mal de los to pastores. speak illy of the pastors. Ya como les dije, And like I said, lamentablemente estamos en un mundo unfortunately, we live in a world que tanto hay buenos pastores that como hay even if there's good pastores pastors and there's malos. bad pastors as well. No por decir una palabra que quisiera decirla, pero no la voy a decir, There's a word I want to say, but I'm not going to say it. porque como dice, a veces no nos podemos bajar de la cruz, Because sometimes porque a we veces can't get cuando off nos of that damos cross. cuenta 'Cause de la when we notice injusticia que están the haciendo muchos injustices llamándose pastores, that come from people that are calling Están themselves explotando. pastors, they're exploding. están explotando la iglesia, They're explotando exploding the a los church. creyentes, They're exploding the believers. me siento enojada, hermano. It gives me anger. I get angry. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no es de ellos Because la it's not iglesia, theirs, the church. no es de ellos el rebaño. It's not theirs, the congregation. El rebaño es de Dios. It belongs to the Lord. Nadie puede comer de el rebaño. No one can eat of. Pablo dijo Paul said, que el obrero es digno de su salario. the worker is worthy Los of pastores pueden their ganar, money. comer, Of course, the pero no pastors will eat. reventarse como muchos están, que están por explotar. Not like many that are out there exploding themselves, exploiting the church. Es lamentable ver lo que sucede en este mundo, hermano. It's very sad what we see in this world. Dice que en el Antiguo Testamento hubieron In the Old muchos Testament, pastores que There was many pastors ejercían muy bonito este trabajo. Es un that trabajo would muy bonito. that would exercise this Cuidar type of work, ovejas, to take care of the alimentarlas, sheep, and guiarlas. feed them, and guide them. Vamos a leer, I'm going to read. vamos a ver ahora la responsabilidad del cargo del pastor. We're gonna Pedro see the exhorta a los responsibility ancianos of a al pastor. buen cuidado. Y dice, apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro 1 Peter chapter 5, 1, 4. 5, verse 1 to 4. Voy a dar que Clarissa lo lea. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Amen. Gloria a Dios. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano primero, anteponiéndose el apóstol Pedro, también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo. Él fue uno de los testigos. Recuerda que el apóstol Pedro estuvo en todo momento con Jesús. Y dice,
que soy también Remember, the Apostle Paul was participante always with God. de la gloria I'm also a que será participant revelada. of the glory that will be Y revealed. dice, hermano, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A su nombre. To your name be Bendito glory. sea Dios por estos pastores, ¿verdad? Que están sometidos a la voluntad del Bless Señor, our hermano. pastors that Que are van a submitted to recibir the una willing of hermosa corona. they're going to receive an amazing and a beautiful crown. Por eso es que deben de luchar. That's why they have to Los fight. pastores, los insto para que The luchen pastors, they por need to obtener fight la to corona obtain de gloria. the crown of glory, No las riquezas terrenales. not the worldly riches. Los puntos importantes de 1 de Pedro 5:4 The dice que llama importance of a la 1 Peter, exhortación it exhorts a los ancianos of the para que elders lideren el rebaño de Dios voluntariamente, so no they can forzados entrust to you y the sin examples of the codicia. flock. Hermanos, cuando yo estuve trabajando allá Brother en and mi sister, país, when I was en una working iglesia, in my country, yo in tuve the cargo church, de líder, I was in charge of llegué a ser leadership. supervisora I was a supervisor. y recuerdo que muchas personas me And I remember decían, many people would tell me, ¿y no te paga la iglesia? the church doesn't pay you? Pero ustedes deberían de ganar. You guys have to get paid too. Pues si el pastor le dan mucha plata. The pastor earns a lot of money. Yo les contestaba, And I would answer them, yo estoy trabajando para el que vive para siempre. I work for the one who reigns and lives Yo no le forever. trabajo a ningún pastor, I don't work for no pastor a ningún líder le trabajo yo. or no leader I work. No espero su dinero I don't wait for their money. y lo hago con mucho amor. I just do it with a lot of love. Y sabe, And I know. me tocó andar por lugares And I had muy to go difíciles, to many places, difficult places, donde habían asaltos, where there was a lot of mugging. pero gracias a Dios, But thank nunca me that I robaron. never got robbed. Dios siempre estuvo de mi lado. The Lord was always by my side. Me tocaba caminar cuadras, I would have to walk many, pero yo sentía ese amor, esa blocks. pasión por las almas. I had the love and passion for those souls. Y todo lo que hacía And everything I did, no era para robarme la gloria de Dios, it was not to rob the glory of sino es God, para darle la gloria but al to que vive, give the glory to the al one who eterno, al reigns, altísimo. to the Almighty God. Sabe que Dios usa a personas You know that the Lord uses que people realmente that truly honran este llamado. honor this calling. Yo tengo unos lindos testimonios I have a lot of beautiful siendo una testimonies. líder, Being a leader, que cualquiera dice un líder that allá anyone es could say a alguien leader que over solo there guía un poquito, is un just is a grupito. person who just leads a small group. No era que era responsable de la iglesia, It was not that they were responsible porque of para the eso whole estaba el church. pastor general. That's why there was a general Habían pastor. otros más arriba de mí, There was a lot above me. pero ¿sabe qué? But you know what? Dios usa a los que se dejan usar por él. The Lord uses the ones that want to Y be Dios me dio used by the muchas Lord. victorias. And the Lord gave me a lot of victories. Yo pude ver sanidades I could see a grandes, lot of hermano, healings, milagros, a lot of miracles. personas People con azúcar, con diabetes, que le decimos, with diabetes, ya para cortarles sus pies. getting ready to diabetics who sabe had to qué? amputate their feet. Dios usó a este inútil And the Lord used this faithful servant, y no simple les servant, cortaron los pies. and they were not. Al contrario, they were uno de healed. ellos recibió a Cristo y To se the contrary, entregó a One Cristo. of them received the Lord into their heart. Hermano, que tu servicio no sea por Lord, fuerza, Brother and sister, that your que tu service servicio is no not of your own sea strength, porque necesitas hacerte millonario. or that your work is No. not to become a millionaire. Que tu servicio sea your porque service amas verdaderamente a la alma. It's because you really Tienes truly que love the sentir soul. pasión por You ellas. have to have Mucho, passion mucho for that amor. soul.
A lot of No love. como el que daba vuelta en mercado. Not like No estoy Walter hablando de ese. Mercado. Estoy hablando de mucho, mucho amor We're not talking del about que that da now. We're el talking verdadero amor about que da Dios. the true A su love that nombre. comes from our Father. To his name be glory. Hermanos, dice que deben de ser modelos de humildad, We que need sean to be a humildes, model. We need no to be como humble. señores. We can't be Hay acting pastores, hermanos, with que pride. dan tristeza, There's a lot of pastors out there that give a great que miran a la sadness congregación así por el hombro They de look su over- camisa. to their congregation over their shoulder. Tal vez aquella persona está necesitando que le dé un abrazo Maybe that se person needs a acerque. hug, or that you come by them y no se les acercan, hermanos. and they won't do it. Pastores que no saludan, There's pastors that won't even say hi entran to a you. la congregación They just enter the como que la congregation congregación es poca cosa. like if the congregation meant nothing to them. Mire, eso me da mucha tristeza, That brings me great sadness. porque dice la palabra, hermano, The word of God says que debe reinar en nosotros that the one who needs to reign el in amor us fraternal. is the fraternal love. Da tristeza cuando muchos líderes llegan a It ciertas gives great iglesias sadness when a lot of leadership y no comes to different determinan a la churches congregación. and they don't even look at the Ah, congregation. pero si ven al amiguito, But if they see besito y their friend, abrazo. they give a nice Solo el kiss que and te a nice cae hug. bien. Hay pastores que Oh, solamente This one a los que is good están en for me. estatus es que saludan. There's pastors that only Pero say al hi to those rotito, in al que está allá al status. fondo, ni lo determinan. But the simple one, the ¿Usted humble creen one, que they won't even no look no at. siente tristeza el Señor, hermano? Claro You que don't think sí. that brings sadness to our Jesús Lord? estuvo con los más pobres, con los más Jesus was pecadores. with the most sinners and the Jesús no most estuvo con los weak, grandes líderes de most aquel poor. momento. and he was the greatest leader of that Estuvo moment. con ellos para señalarles sus errores, And he was with them to show them their pero no para errors, sentarse en grandes banquetes con ellos. but not to sit with them in great banquets. Por eso Jesús fue señalado, That's why God was singled porque él out, siempre estaba en medio because he was de always in los the middle necesitados, of the need, brindando su amor, su showing their calor, love and their extendiendo su compassion, mano. extending his hand. En Cristo no había desprecio, In Christ there was no al contrario. turning away. Si él, To the imagínese contrary. todo lo que él hizo, subir a Imagine la cruz everything del he did. Calvario por He gave amor his life a la on the cross salvación of de este mundo, Calvary for love to this world, to the salvation of this world. y nosotros lamentablemente, And we, nosotros los seres unfortunately, humanos, us humans, no somos ni tan siquiera un poquito de Cristo. we don't even have a little bit of God in us. Pastores Pastors que no tienen amor, that don't have love, que se creen los muy señores. that think that they're the best of the best. Es que a mí me usa el Señor. Oh, the Lord uses me. Y comienzan a hablar y hablar y hablar. And they start to Palabras talk and talk and rebuscadas. talk nonsense. La palabra tiene que venir de la Sagrada Escritura, hermano. The word Conforme las needs to come enseñanzas. from the Holy Scriptures, according to his teaching. Pero no son pastores que porque los invitan van a tal congregación, van a otra y van a otra. Because Y en there's virtud de pastors ser humilde, se les va engordando más y that más go el pavo. from church to church. Se creen pavos Instead of being reales. humble, they just Y tienen los pies más flacos que los de las ovejas. Es lamentable ver they have esto, ulterior hermano. motives to see. And it's Y estos, unfortunate to y see. por estos, es que because of mucho those. pueblo no quiere venir That's no why quiere many acercarse. don't want to come to God. porque están utilizando Because they're using la obra del Señor the work of God para exhibirse. to bring Y vanity esto to no es del que themselves. quiera ni del que pueda, sino del And que el this is Señor not tenga about who misericordia. can, but if the Lord has mercy. Dios hace el querer como el hacer con aquellos He does que realmente lo honran. what he does with those that honor him. El mejor pastor que tenemos hasta el día de hoy The y best pastor we tendremos have hasta la until now. eternidad y aunque muramos And we have it for y eternity, venga el even if juicio y we- todo, va a ser Jesús. ¿Cuántos lo saben? and we see his justice. Porque the dice en judgment is the Juan Lord. 10:11, In John 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. I am the good shepherd, and I know my ¿Qué sheep, más hay que decir? and I'm known by my own. How else? What else do I need to say? Jesús Jesus, dice, yo soy el buen pastor. I am the good shepherd, Y el pastor, el buen pastor da la And the vida good por sus shepherd ovejas. would give his life
for his sheep. Y Jesús no hizo un show cuando subió a la cruz del Calvario. The Él Lord demostró su amor. didn't give a show when he went on that cross of Calvary. He Sufrió fue crucificado, He was crucified. fue latigado. He was whipped. ¿Por amor a quién? Por amor a For nosotros. love to who? For love for us. Y dejó un gran ejemplo And he left behind a great para que example todo aquel for those que quiera guiar un rebaño that want to guide sepa hacerlo. the sheep know how Lo to do haga it. conforme Él lo hizo. It's according to Porque him. todo lo que Él hizo, lo hizo conforme a la dirección del Espíritu Santo. Everything he did it Conforme a la according dirección to de the Dios. direction of God. Y Él siempre dijo, Padre, And I would say, que no Father, se haga en mí. Yo no quiero hacer mi voluntad, I don't want to do my own sino will, que se haga en mí tu voluntad. but in me that your will exists. A su nombre, To God be the glory. hermanos, Brothers and sisters, todo esto all of this es para los pastores is for the pastors conforme al corazón de that Dios. are living conforming to the heart of God. Todo el que demuestra el trabajo de Dios no es en vano, hermano. All that demonstrates the work Todo of lo God, que usted esté haciendo no not es in en vain. vano. Everything that Trabájele you're doing, fielmente al not Señor. in vain. Honre al Señor. Honor God. Ame a sus ovejas. Love your sheep. Como el Señor le dijo a Pedro, Like the Pedro, Lord ¿me told amas? Peter, do you love me? Apacenta mis ovejas. Then take care of my flock. Si usted ama a If you Dios love que no lo ha The visto, Lord. ame a su hermano. Love your brother. and Por eso sister. Cristo cuestionó y le dijo, Pedro, ¿me amas? That's why God Y se lo questioned dijo Peter. 3 veces. Apacienta Peter, mis do you ovejas. love me? Porque si no ama, Guide my flock. ¿cómo usted va a ayudar a Because if otro? you don't love, then how can you Tenemos love que amarnos someone unos else? con otros. We need to love one another. La recompensa final, hermanos, The final prize una corona de gloria is a crown of a los glory pastores fieles. to those Se faithful le promete una pastors, recompensa eterna, and a no eternal terrenal, promise is given to que them, not consiste a en una worldly corona de one. gloria inmarcesible And an para eternal cuando crown tenga la will be venida given del to them. Señor. So when Qué the lindo coming of es que el God, Señor te diga, how beautiful is it when God tells buen siervo fiel, you, good faithful servant, en lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, in the little you were faithful, en lo mucho te pondré. but in a lot I would give. Dice en el versículo Colosenses 3, 23, 24. Léelo, Clarisa. Colosenses 3, capítulo 3, 23, 24 dice así, hermano. Honrando al Padre siempre. Leemos este versículo y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué mejor premio, hermanos? ¿Qué mejor regalo? What best prize, what best reward, ¿Qué mejor regalo, hermanos, para el que se ha dispuesto what a is the trabajar para best Cristo, reward that for someone who is willing to serve the para Lord, ejercer esta hermosa labor? to fulfill this beautiful work? Dios va a recompensar, hermano, The Lord is going to a todo reward aquel que se ha esforzado. all those that have given Dios great no es effort. injusto. He is not an unjust person. Por eso estos versículos explican que That's why debemos this verse de trabajar explains de buena gana that we need to work en in todo lo que hagan, goodwill, como in si fuera all para the el Señor, que things sabemos that que we para el do, Señor. because it's for the Lord. La recompensa de una herencia The reward que el of an amo inheritance dará al quien sirve. is Ese es el mejor the premio que Lord that puede you are tener serving. un pastor, hermano. Ese es el premio que debe de anhelar. This is the reward that we need to have or feel. Dice en Mateo 25, 23. Matthew 20, Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. A su nombre. Gloria. Hermano, ese es un gozo grande. Que te diga el Señor en aquel día, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te Well done, good pondré. and faithful servant. You have been faithful over a few things.
but I make you ruler over many. ¿Por qué dice eso, hermano? Why does it say this, brother and sister? En este versículo era cuando el Señor In this verse is when le the dio los Lord talentos, repartió los talentos. started to give the talents. Y ustedes saben la historia, uno le You guys dio know, 5, one trajo got 5, 5, and a otro brought le dio 5, 3, trajo 3, and a the otro other le dio gave 2, 3, y and trajo 2, brought y el 3, and último the other 1 one, y lo enterró. and 2, and then brought 2, and Y then el que one trajo 1 y no lo just dubbed hizo it como hicieron los primeros, and didn't do what the Dios other ones did. el Señor le declaró un juicio. The Lord brought judgment over him. Por eso es que todo lo That que is hagamos, why everything hagámoslo we con do, amor, We have to do it with love, no forzado, not forced, no porque tenga miedo. not because you're afraid. Hágalo Do con it. toda fe, con toda devoción, With hermanos. all your devotion and all your faith. Dice que este es un llamado a valorar y honrar las posesiones This is a y calling responsabilidades where we que uno honor tiene, all the responsibilities ya that que one esta has. actitud es That una this prueba de attitude carácter y is a disposición para test futuras of character. bendiciones. Hermanos, Brothers and nada de lo sisters, que hagas en esta tierra nothing that you do no va on a this ser earth remunerado. is- Yo quiero compartir, le voy a pedir a Clarisa que lea Ezequiel 34, 1, 6. Ya hablamos de los pastores que están conforme, como el apóstol Pablo we dice have que es lo que debe spoken ser already un pastor, las about how a condiciones, pastor should las be, the cualidades que este conditions, líder the debe de tener. qualities that they have to have. Ya lo hablamos. Y Already spoken. qué es lo que tiene que hacer, And what we apacentar have la to grey, alimentarla, We have guiarla. to Ya sabemos feed que them. este es un buen guide them. pastor que va a This is a good ejercer pastor este trabajo that conforme is a going estas to cualidades. fulfill those Pero works according to también these hay un qualities. juicio But there's also a para judgment los malos pastores. for the bad pastors. Y esto lo vemos en Ezequiel 34, 1, 6. And it reads, And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord God to the shepherds, Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? You eat the fat and clothe yourself with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost, but with force and cruelty you have ruled them. So they were scattered because there was no shepherd. They became food for all the beasts of the field when they were scattered. My sheep wandered through the mountains on every high hill. Yes, my flock was scattered over the whole face of the earth, and no one was seeking or searching for them. Amen. Ezequiel 34, 1, 6 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Una pregunta hace el Señor. ¿No apacientan, dice, los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestiste la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis a los débiles, ni curasteis las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. En este pasaje, amados hermanos, dice que el Señor critica severamente a los líderes religiosos de Israel por su negligencia y egoísmo, comparándolos con pastores que maltratan a sus ovejas para beneficio propio. Dios denuncia que estos líderes se aprovechan de los recursos, visten la lana y matan a los animales más engordados, mientras el rebaño sufre, se debilita y se dispersa. Cuando el Señor dice, ay, es un juicio. When the Lord says, I, there's judgment. Por eso es que yo les decía, hermanos, That's why I said, brothers and que en sisters, este mundo and in this world, tenemos diversidad de tipos de pastores. we have a diverse amount of pastors. Yo different diría, types. hay un dicho There's que a comúnmente saying lo usamos,
that commonly we Un use. buen pastor es como buscar una aguja en un pajar. Es difícil, hermano. It's very difficult to find a good pastor. Si usted ha encontrado a la persona indicada, If you have found the right apóyela. person, support them. No la desayude. Don't be a burden to them. La iglesia no solo está compuesta The church is not only composed of, por ellos. of just the pastors. La iglesia está compuesta It's composed also por creyentes también, of believers as well. que también tenemos That we responsabilidades. also have responsibilities, No solo con los pastores, hermano. not only with the pastors. Estos hombres que se dicen llamar, entre comillas, These men that they Pastores de Dios, they call themselves no son pastors of God, y obran con They esta aren't. forma. and they pray with this form, Las ovejas son maltratadas. and the sheep are not well taken Pero care ¿sabe of. lo que me gusta de este mensaje? You want to know what I like about this Que message? Dios advierte The Lord gives a warning, que así como va a recompensar just like He's going to reward a los que hacen la obra that do conforme the a su work corazón, according to their heart, también castigará they will a also todos aquellos punish all those que han destruido su that obra, have destroyed que His work, están destruyendo su obra. or that are destroying His work. Y como yo les decía, hermanos, And like I said before, lamentablemente unfortunately, hay muchos pastores there's many pastors en este mundo in this world que se están lucrando that de este trabajo, are starting to take advantage se of están this type of work. enriqueciendo They're getting richer, y están caminando and they're just walking. conforme a sus deseos. They're walking conforming to their own desires. Pero va a venir un día But there's going to be a day en que el Señor that the Lord les va a dar un alto en el camino. Les va a dar un alto en el camino porque Dios es el que cuida su grey. The Lord is the one Dios who es el takes que tiene care of cuidado us. de sus ovejas. Dios He- es el que He cuida a su tends pueblo. to us, His sheep, and it tends to us, His nation. El que esté haciendo contrario Anyone who opposes to that, al trabajo que Dios ha estipulado, hermanos, to the está work that the truncando Lord los has propósitos de brought Dios. forward, that great Ay purpose de of God. ellos. Oh, En verdad que si en Amen. esos zapatos no quiero estar nunca. those are not the feet or the shoes I want to walk. Porque la riqueza, Because así the como riches, llega, se van. That comes, it goes away. Así como ellos van obteniendo. That ¿Quién te way that asegura they la vida obtain, aquí, en esta tierra? who will secure your life Hoy here on estamos y earth? mañana no estamos. Today we might be here, but Los tomorrow we pastores might no not. son eternos. But we have to submit ourselves. Al igual to que them. la congregación también. Just as Pasarán a the la presencia de Dios. congregation will go to the presence of God. Todos nacemos, crecemos y moriremos. All of us are born and raised and die. La verdad que para mí ellos están muy engañados, estos pastores que abusan There are many de pastors la that obra are de Dios. tricking and Ellos se abusing creen más the astutos que word of Dios. God. They think that they're much more than Him. Pero tarde que temprano, Dios trae un juicio para ellos. But the Lord will bring ¿De judgment. qué les for va a them. servir toda su riqueza? ¿De qué les van a servir los grandes aviones, los jets que tienen, las grandes camionetas, los grandes carros, What would all the las riches of grandes the world mansiones do que for tienen? ¿De them? qué les va a servir? What would it do for them? Si nada de eso se What's van a the llevar el purpose? día que se mueran. Y al final And perdió finally, su alma. they lose their soul at the end of it all. Yo hace muchos años escuché un reporte Many years ago, I heard a report en History Channel. on the History Channel, Eso es del mundo, pero yo lo pude escuchar y me llamó la atención. but I was able to listen to it. It caught my eye. Y ellos explicaban, son they would- científicos, Explain, they're scientists. ellos explicaban They would de explain. que dice que ellos bajaron a las profundidades de la tierra They would come down to the profoundness y también of the earth. And, ellos also- decían and they would say de que el infierno, that that hell, que las personas, that the person, los cristianos, the Christians, los que han tenido el conocimiento de Dios, the ones that have knowledge of God, pastores, pastors, lamentablemente se encuentran en ese lugar. would find themselves in that place. Y no ha sido el deseo de Dios enviarlos It ahí. hasn't been the desire of God to send them. Cada quien obtiene lo que Everyone se busca, hermano. will obtain what they look Cada for. quien obtiene lo que hizo en esta tierra.
they will see what they have done on this earth. Por eso dice la palabra, todo lo That's que why el the word of hombre God siembre, says, eso va a cegar. Si whatever cegaron you para reap, la carne you van a sow. tener corrupción. If you, No todo el que siembra para el espíritu. not everything that you reap or sow is according to the Spirit. Por eso es que vemos aquí cómo Dios exhorta a estos We hombres. see how the Lord motivates these men, exhorts them. Porque Dios demanda, Because Dios the Lord demanda, demands hermanos, de los que están al frente, of us that are in the front lines, que tengan grandes cualidades, that we may have great que puedan ser qualities, personas que realmente honren a Dios people that really con su truly trabajo. honor God with their work. Y por eso es que no nos debemos de preocupar, hermanos, porque a veces That's why no, we yo shouldn't les get decía, worried. no nos intriguemos a andar juzgando. Al contrario, oremos, We shouldn't oremos, be oremos judging. sin Let's just cesar, pray without stopping. porque Dios tiene cuidado de su grey. Because the Lord takes Así care como of Dios us. mira a los buenos pastores, también está viendo a los malos. The same way that the Lord looks at the good pastors, Dios no he watches the necesita bad ayuda ones. de nadie. The Lord doesn't need help from nobody. Recuerde, quien nos creó a nosotros es Él. Remember that He created us. Y Él sabe quién está trabajando bien y quién está And He trabajando mal. knows who's working well and who's working bad. Él sabe quién va a recompensar bien y a quién le va a dar juicio. He knows who to reward and who to bring judgment upon. But also, brothers and sisters, Nosotros como creyentes tenemos una us gran as believers, responsabilidad we have a también. great responsibility. We have, Según la Biblia dice, according to the word, los it creyentes says, deben de ser the believers respetuosos, obedientes need to be y respectful, solidarios. ¿Con quiénes? Con sus pastores. solidarity, and also Reconociendo loving su to their autoridad pastors, y sirviendo. recognizing their Deben de recordar authority. que los They pastores also need to son remember that líderes the pastors espirituales are que spiritual están a cargo leaders del rebaño de Dios that y are que in su labor charge of debe their ser congregation, the flock, apoyada con humildad and need to be y obeyed una actitud and de servicio. supported Mira, and hermanos, even humbled by them. ¿creemos nosotros que solo los pastores han de tener cuenta? No, también nosotros. No, nosotros también nos va a demandar Dios. The Lord is also Porque going to demand hay of us. congregaciones que de verdad hay pastores, hermanos, There are congregations out there, que there's exhortan pastors con la out there verdad, que that disciplinan, exhort que and corrigen. disciplines with the Y truth, la congregación se enoja. and the congregation grows angry. ¿Qué at mejor? them. Que te deje ir por el camino ancho y te perdás. Do you want to go down the wrong path? Si él va a entregar Do you want him cuenta. to let you go? Pues es Clear. mejor que los pastores confronten con la verdad a los It's better creyentes. for the pastors to confront with the truth. Y los creyentes que believers. deseen llegar al cielo And those deben of de us that recibir la wanna receive the disciplina, la heaven, corrección, we need to receive the correction and the siempre y discipline, cuando sea espiritual que edifique. always when it's Por eso es que spiritual, dice that que el it edifies pastor us. debe de That's why saber the pastors enseñar should know how to teach para no golpear a las ovejas, so that they don't hurt para no destruirlas, porque hay pastores the que más flock. bien, en Because there virtud are de llevar many una pastors enseñanza que puede edificar, that chifletean al pueblo, chifletean a las ovejas. that bring a good teaching, they actually throw Y esta judgment oveja, upon en them. virtud de sentirse bien, And instead of feeling quiere salir well, corriendo de ese lugar. they just want to run away from the place. Chifletear no es lo correcto. Throwing negative things is not the La right thing. prédica no se debe utilizar para chifletear a tus hermanos. Your preaching shouldn't do and bring Debe de judgment ser or para to judge edificarlos, or to throw things no at para them. destruirlos. It is to edify them, not to destroy them. Si el pastor se siente molesto con una oveja, If the llámela, pastor's hable con ella, bothered by one of the flock, pero no then lo diga en their el job is to call altar. them, but not use the No lo altar traiga aquí a este púlpito. or the pulpit to bring that. No es correcto, a Dios no le agrada, hermano. The Lord does not like that. He frowns upon it. Debemos de reunirnos, We debemos need de to get llamar, together. We need to call. debemos de We enseñar, need to teach corregir sabiamente. and correct wisely. Así lo dice el apóstol Pablo. That's what the Word of God says. Debemos de hacerlo con We amor need to do it with love para que las personas puedan sentir ese calor, hermano. so that people will feel that love. En Hebreos With that 13:17. Hebreos 13:17. Lo voy a leer y luego lo lee Clarice. Entonces, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no benefit to you. Amen. Dice que las ovejas deben de respetar, deben de tener respeto y sumisión. Los creyentes deben de respetar la autoridad del pastor como representantes de Dios. La Biblia señala que los creyentes deben de estar sujetos a los pastores y honrar a los que It trabajan says that believers need to entre submit to the pastors vosotros and would have y os work within dirigen us. y os amonestan. And they lead and they also bring Y dice, amados hermanos, teachings to them. And it says, brothers and sisters. también dice otra responsabilidad que tienen los Another responsibility creyentes. that the believers Deben de ser have, obedientes. they have to be obedient. Deben de ser deben de tener ¿cómo es? Solidaridad, una palabra They have to extensa, have solidarity y apoyo. and support. Los creyentes deben de apoyar a su pastor en oración, We need en su to ministerio. support them in their ministry, but in La Biblia prayers. anima a los creyentes a estar Bible dispuestos motivates us a ayudar a sus as pastores believers en lo to necesario help our y apoyarlo en pastors su trabajo de formar and y guiar a la also iglesia. help them in the works La of the iglesia no church. va a avanzar sola. The church is not going to La advance iglesia by no va a itself. avanzar solo con ellos. Nosotros tenemos que ayudarlos y apoyarlos. We have to help them and support Imagínense them. cómo se siente un pastor que las ovejas solo digan, no quiero. Miren, vamos a orar, vamos a tener una cadena de ayuno de oración. Y las ovejas dicen, ay no, pastor, ay no tengo And the tiempo pastor para says, orar. "Oh, let's do a prayer No voy a fasting." ayunar. And we give ¿Sabe cómo se excuses. siente este varón? I don't wanna Solo. pray, I don't wanna. Se I don't wanna siente sin fast. apoyo. You know what happens? What do he feel? He feels without ¿Y usted support. cree que Dios solo a él Feels le va a alone. reclamar? A ustedes también, a Not only nosotros. that, Yo soy not only will oveja. the Lord will call upon him, Porque but will Él es call mi upon líder. us. He is our leader. Y si Él me dice, hermana, tells tenemos que meternos en oración. Amén, That we siervo. need to Vamos a orar. go into prayer. I'm going to be like, yes, let's Vamos a go. hacerle la guerra al diablo. Let's bring war to Porque the nuestra devil. lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es con grandes huestes de maldad. My fight is not against Que no flesh and solo están en bone, el infierno, están en la but corte celeste for- también. principalities. Debemos tener fidelidad y We have to paciencia. have fidelity and La Biblia también pide patience. paciencia y fidelidad de parte de los creyentes, hermano. Hay creyentes que nomás pierden la paciencia. there's a lot of us that lose a lot of patience. No tienen paciencia They con don't el have pastor. patience with the pastor. Hay creyentes que quisieran volarle la cabeza al pastor. There's some Se people out vuelven there hasta that agresivos. want to get aggressive with the pastor. Dice, hermanos, It says los brothers and pastores son sisters, humanos y pueden cometer errores. that pastors are a flesh and bone and they can make El a lot of único que no mistakes. cometió errores, y usted debe estar muy claro si es The que only one lee that las makes Sagradas mistakes Escrituras, es Cristo. is A su nombre. the one that makes no mistakes. is Jesús Jesus. fue el único. He was the only one. Pero los que están aquí, los terrenales, Those here on son earth, igual a usted. they're just Son de like carne y us. hueso. They're flesh and bone. Así es que tenemos que ser un equipo. We have to be in equipment. Un A equipo team. para que podamos expandir Yeah, y llevar a las team that escrituras. can expand and bring Va the word uno a of la God. cabeza, pero vamos detrás nosotros apoyándolo. We have Porque to sin go nuestro support apoyo, him. Él no va a poder alcanzar Without las the metas, support, he won't be able to accomplish his las goals, metas que Dios le ha puesto. the goals that God has placed in his heart. Debemos de tener gratitud y reconocimiento, hermano. La We Biblia have to have dice que gratitude and recognition. anima a los creyentes a reconocer We have to y motivate agradecer la labor de sus believers pastores. to Es importante appreciate darles the ánimo y labor of their apoyo pastor. para have que to así puedan Bring them continuar motivation sirviendo a so that they Dios can continue to serve the Lord y a la iglesia de manera. and also to the Efectiva. church in an effective Ellos way. necesitan palabras de ánimo. They need a No, word of pastor. motivation. Sé que vamos a lograrlo. Sé que vamos a traer más almas. Sé que I vamos a know llenar that la we're- iglesia. Sé que este pueblo va a crecer. I know Sí, that we're sí. going to Nosotros vamos a overcome apoyarlos, this, so pastor. we're Aquí estamos going nosotros. Aquí to está mi brazo. Aquí están mis pies. Aquí está mi boca. accomplish this. Úsela, pastor. Use me, Lord. Pero ¿qué hacemos? But what do we do? Descuidamos esa área.
lo we dejamos don't take solo. care of that area. We leave 'em La iglesia alone. no marcha sola, hermano. The church Somos doesn't todos, march by tenemos que ser itself. equipo. We all have to be a team. La iglesia The church debe apoyar a sus pastores. needs to support their pastors. Por eso dijo el apóstol Pablo, That's why Ore. Apostle Paul says, el versículo que leyó la hermana Clarisa like the cuando verse inició el that culto, Sister ahí Clarissa just read exhortaba at the beginning. Pablo que debemos los That's creyentes What honrar, Apostle Paul orar todos los días says, that por we need estos to pray varones que están ejerciendo este for servicio, hermano. each and every pastor that Debemos de serves in reconocer this su labor. position. We need to recognize their work. A ver, ¿quiénes de ustedes quieren estar en el puesto de él? How many here want to be in his position? Ninguno. None of us do. Es bonito estar ahí sentado, estar viendo. It's beautiful Estar to be here escuchando. sitting and looking and Llegamos a hearing. nuestra casa And o we nos go to our encontramos con home, cualquier X persona or y we comenzamos a find hablar de this ellos. person and that person, we started talking about them. Yo me acuerdo que una vez, I remember one time estando allá en mi iglesia, being over there in había my un hombre, church hermanos, in Nicaragua. There was some brothers, indeseable. sisters. They would el say, pastor, the pastor, él predicaba, he era un preached. pastor de zona. He Él was predicaba a zone pastor. por la mañana y yo pues, would analizaba pray. su prédica, pero He would pray and preach in yo siempre me during iba a the las day, Sagradas Escrituras. but I always went to the Word of God. Y sabe que me sentí bien triste I was cuando saddened salimos del culto when y I el left hombre the dijo, church, the gritaba service. a grande voz He y shouted decía with él, great voice, por fin "Oh, at last, el pastor predicó una palabra the pastor que me preached a tocó." word that touched me." Y yo decía, And I thought, ¿sabes por qué no te han tocado las otras? you know why the other Porque ones no haven't las touched lees you? ni las escudriñas. Because you haven't read it or you haven't studied Porque them. seguro que no entendiste las otras. Because I'm sure you didn't understand the other ones. Porque la misma Biblia leía siempre el pastor. And it's the same Bible that the pastor always read. Cuando las personas cuestionan a los pastores, When ¿sabe people por start to qué? question the pastor, you know Porque why? no leen, hermano. Because they don't read. Por eso digo el Señor, mi pueblo se pierde That's why I said por falta de conocimiento. my nation gets lost. Es bueno because of no cuestionar a estos knowledge. varones. Es bueno cuestionarlo fácil, porque it's estás sentado, porque te vas a tu Easy to casa. question these brothers Vas a and tu sisters. trabajo sin pensar qué tienes que llevar a la iglesia, qué le tienes Go que to dar a work, aquel pueblo. What do you have to give to this? Ellos offering? llegan de su trabajo, They get from their jobs. llegan a preguntarle al Señor, They Señor, ask pasan the toda Lord. una noche en vela, orando. Señor, ¿qué palabra es la que tengo que llevarle al pueblo? And they Señor, ask, Lord, what word should I bring ¿Qué to es el mejor mensaje? Tú que conoces los what is the corazones de best cada uno. message for each Estos one of hombres them? tienen que orar más tiempo porque ellos tienen una responsabilidad de orar por They have to todos pray more ustedes. because they have a responsibility to pray for all of us. ¿Cuántos de nosotros oramos por los pastores todos How los many días en of nuestras us? oraciones? How many of us pray for our pastor every day in Son our raros y prayers? contados. It's very Siempre estamos, rare and Señor, not counted. ayúdame mi trabajo. Lord, help me in my Señor, job. dame fuerza para Lord, give ganar me más. strength to earn Señor, more. mi familia. Lord, my Y usted family. solo de su casa y de usted y de ahí no sale su oración. Mas ellos tienen But una they responsabilidad have a por responsibility todas las almas que tienen a su for cargo, a su cuidado. all the- Tienen que orar por las que están allá afuera perdidas. They have to pray for all Tienen those- que orar por los enfermos. they have to pray Tienen for que the orar sick. por la humanidad. Tienen to que pray orar for por las humanity. naciones, por los líderes que están en For all the eminencia, leadership. por todos los líderes que están en la presidencia, hermanos, All the por todos los political leaders gobernantes. as well. Ellos tienen esa responsabilidad. They have that responsibility. Tienen que orar por el pueblo de Israel, porque por causa de Israel nosotros have- estamos hoy aquí. They have to pray for Israel. Because of them, we're here Bendito sea Israel. Yo todos los días, nunca darle Never. muros de protección a Israel. today. I never forget Le to pray desato for Israel. ángeles. O sea, yo amo a ese pueblo porque por ese pueblo yo alabo a Dios, conozco a Dios y estoy aquí por ellos también. Por eso que nosotros hemos de honrar a ese pueblo, hermano. So we have to honor them. En conclusión, amado pueblo, dice, la obediencia pastoral no debe ser vista como una Pastoral carga, obedience cannot be taken as a sino como una bendición. but as a blessing. Debe ser una bendición, hermano.
It has to be a blessing. Porque el que te vengan a predicar, el que te esté dando The person discipulado, who's coming to disciple debe de you ser, or preach to you, debemos de reconocerlo. we need to recognize them. Debemos de traerle un cariñito al pastor de vez en We cuando, need hermano. to show a little bit No of lo love traímos for hoy, them. pero lo que le traímos fue la palabra de ánimo, de bendición. We brought them a lot of comfort. Eso a es lo lot que of le traemos a motivation. nuestros siervos. That is what we bring to our brother, Pero no nos olvidamos de él. but we never forget him. Dice que al obedecer a los pastores, 'Cause obey the contribuimos Lord, a la we edificación contribute del to cuerpo de Cristo y facilitamos el trabajo de quienes han sido puestos para velar por nuestras almas. Este sometimiento pastoral es una expresión de nuestra vida en el Evangelio, hermano. Así como Cristo obedeció plenamente la voluntad del Padre, el creyente debe reflejar esa obediencia no solo en su relación con las autoridades establecidas por él. Este sometimiento incluye a nuestros pastores, velan por nuestras almas. Mire, usted se somete a todas las autoridades allá, ¿verdad? Afuera. Pues háganlo más para los siervos que están en eminencia espiritual. Porque esto nos llevan al cielo. Esto nos están llevando por el camino correcto. Amén. Amados hermanos, debemos de amar a nuestros pastores porque ellos, Dios tiene grandes cosas para ellos. Y como les decíamos, tenemos buenos y tenemos malos pastores. Pero de eso se va a hacer cargo Dios. Por eso la oveja no quite el oído de la voz de su pastor. Ponga su oído siempre que escuche la voz de su pastor. Cuando usted comienza a oír otra voz que no sea la de su pastor, usted va a andar como oveja salterena por de un lado para otro. Viene la confusión, viene se entenebrece el entendimiento. Tenga mucho cuidado. No todo lo que vemos brillar es oro. Tenga mucho cuidado. Por eso digo al Señor, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Cuando estamos sujetados a nuestros pastores, debemos reconocer la voz de Él. No cuestiones en nada. Muchas veces usted escucha a otros allá afuera y viene a cuestionar la vida de su pastor. Mejor ore, como dijo el apóstol Pablo, ore por ellos, pero no los cuestiones. Si tú has decidido seguir este camino y estás bajo la cobertura de Él, deja que te discipule. Si tú le miras una debilidad, ora en todo tiempo. La oración es la que va a edificar y es la que va a ayudar y es la que va a cambiar. Amén. No te tomes en la mano algo que más tarde Dios te lo va a demandar a ti también. No lo hagamos. Yo escucho muchos pastores yo escucho, hermanos, por las redes. Y yo le digo, como oveja y como persona que he escudriñado las Sagradas Escrituras, tomo lo bueno y desecho lo malo. Ya tengo con mi pastor, yo creo que llevo 2 años estar con ellos. Y hasta el día de hoy, ellos no pueden decir que yo les he cuestionado una prédica. ¿Saben por qué? Porque mi obligación es, si yo miro algo que no me gustó, le oro al Señor. Señor, dale una doble porción de tu espíritu, Padre. Llénalo de sabiduría. Dale entendimiento, Padre, para que Él pueda guiarnos con sabiduría. Esa es la responsabilidad de todos nosotros. Amén. Y vamos a terminar dándole unas palabras al pastor. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, al pueblo que se ponga de pies para que repitan conmigo, porque van a repetir conmigo estas palabras y después vamos a orar por ellos, porque ellos merecen que los respetemos, que oremos por ellos. Ellos son las vigas de la iglesia. Así que me gustaría que se pongan aquí adelante, pastores y los hermanos. Repitan conmigo las siguientes, estas palabras dedicadas para nuestros pastores. Nuestro pastor Héctor Fontanes y su esposa, su amada esposa.
Feliz día, pastores. Todos ustedes tienen que decir lo mismo. Feliz día, pastores. Hoy no es un día cualquiera. Hoy no es Es un día en el que recordamos con gratitud a quien Dios ha puesto al frente de este rebaño. Gracias por su dedicación de guiarnos, de cuidarnos, de enseñarnos y sobre todo amarnos. Damos gracias a Dios por sus vidas, por su dedicación y porque a través de ustedes vemos la bondad de Dios manifestada en nuestra congregación. Estamos agradecidos por su liderazgo y el amor que demuestran a través de su servicio. Que Dios continúe bendiciéndole a usted y a su ministerio. Gracias por ser nuestros pastores y guiarnos siempre hacia el amor de Dios. Un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.